Muy bienvenidos a un nuevo programa de INTA Sumando Campo, el programa oficial de televisión del INTA en Formosa. Sumando Campo es un espacio donde te brindamos información relacionada al sector agropecuario en la provincia de Formosa y la región. Walter Ibarra Zamudio del INTA del Colorado Formosa nos brinda recomendaciones y herramientas para el manejo y control de renovales. Bueno, nos encontramos con el ingeniero Walter Ibarra Zamudio. Nos va a comentar un poco para qué sirve el control de renovales. Bueno, el control de renovales principalmente libera superficie para la buena pastura que tenemos que tener implantada dentro del lote para ser productivo. Porque el animal puede comer al sacar proteína de alguno de esos árboles, pero redistribuye y cada vez tenemos menos superficie para la pastura que tiene que consumir el animal. Entonces no solo nos saca luz, nos compite con el agua, con los nutrientes, sino también nos quita espacio de producción de pastura y disminuye mucho la carga animal que le podemos dar al potrero. Entonces cuando nosotros decimos que tenemos un equivalente vaca por hectárea, quiere decir que puede entrar un animal por hectárea, que es la receptividad, y en este caso empieza a bajar eso y después empezamos a tener un animal cada 2, cada 3, cada 4 hectáreas y se nos hace mucho más costoso seguir con el emprendimiento. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el productor para realizar el manejo del lote? Principalmente cuando tiene animales que fueron a pastorear a un campo que está contaminado con tuscas y vuelven al lote, continuarlo, el seguimiento del lote, y cuando encuentra una tusquita o un aromo chico, controlarlo, porque es mucho más fácil controlarlo cuando es chico que cuando es más grande y tenemos más superficie de pérdida. Entonces ahí tendríamos que entrar ya con una motoguadaña, hacer toconeo si el árbol es grande, y el toconeo se puede hacer durante todo el año. En cambio, la aplicación de otros productos se hacen cuando las tuscas se encuentran o los aromos se encuentran en la etapa de crecimiento. Un periodo de lluvias, altas temperaturas, y se nota en el crecimiento del arbustito que está largando hojas nuevas. O sea, ahora estamos entrando en un proceso en el que no tendríamos que hacer tanto control foliar, sí, toconeo y aplicación en el tocón que queda para el control de árboles grandes o chicos. ¿Cómo se realiza ese control del lote? Usted mencionaba de la motoguadaña, de la aplicación con mochila de algún producto. Bueno, primero el tocón, por ejemplo, que se utiliza, se hace la disolución y se van 2 personas al campo, en donde una corta el arbustito. Cuando es chiquito lo puede cortar horizontalmente con una motoguadaña con disco de corte, y automáticamente a los 5 minutos, antes de los 5 minutos ya tiene que estar toconeado, o sea, mojado toda la superficie del tronco para que haga efecto. Entonces el producto se trasloca a los meristemas y muere la planta. Cuando el árbol, ese arbustito se transforma en un árbol o en un arbusto más grande, ya hay que entrar con una motosierra. En este caso se corta también lo más horizontal posible y antes de los 5 minutos se aplica el producto. Y después hay otros que se pueden aplicar con mochila, con motomochila, con lanza o por avión, pero necesitamos que la planta esté en activo crecimiento y mojar bien hasta hacer que el producto escurra por sobre la superficie de la hoja y el tallo. O sea, un buen mojado para tener un buen efecto. ¿Y qué es lo que debe tener en cuenta el productor o qué es lo que usted recomienda a la hora de estas mezclas de agroquímicos? Lo que le decíamos normalmente, que el pequeño productor tiene
que utilizar buena agua. Y entonces le recomendábamos que, como está en el campo, por ahí tiene el río salado, tiene una laguna, que lave un tacho de 200 litros, lave bien, deje junte agua para lluvia, como que si fuera agua para beber, y utilice esa agua para hacer las mezclas. Entonces, con una mochila bien limpia cargaría hasta la mitad de lo que va a usar de producto. En relación a la cantidad de agua que va a aplicar, pone el producto en porcentaje al 1 o al 1,5%, en algunos casos puede ir al 2%, y completa de agua limpia, y ahí sale a hacer el toconeo o sale a hacer las aplicaciones, siempre en horarios convenientes, ¿no? ¿Cuáles son esos horarios convenientes que usted tenga que recomendar? Y bueno, nosotros en la experimental lo que se recomienda es hacer de mañana, cosa que agarramos las primeras horas para hacer el corte y el toconeo, y después el productor puede dedicarse a las otras actividades. Y si hay que mojar también, mojar una planta chica es preferible después de una lluvia, cuando ya no hay charcos de agua, cuando todo se ha absorbido y está limpia la planta. ¿Por qué? Porque muchos productores tienen su casa cerca de la ruta y el polvo que se levanta cae sobre las hojas y tengo agua limpia, pero tengo tierra sobre las hojas. Entonces, hacer las aplicaciones después de una lluvia, cuando la planta está en activo crecimiento, pero no hay agua en el suelo, y mojar bien la planta. Muy bien. Todas estas recomendaciones para el control de renovales por parte del ingeniero Walter Ibarra Zamudio. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, y la idea está disponible para todos los productores durante todo el año, así que no duden en llamarnos a mí o a cualquier técnico de la experimental. Luis Cuesta, presidente de la Unión de Productores Rurales de Misión Laicí en la provincia de Formosa, nos comenta acerca de la problemática que tienen con respecto a los renovales en los campos de los productores. El INTA estuvo capacitándolos acerca de esta temática. Estamos con Luis Cuesta de la Unión de Productores Rurales de Misión Laicí al finalizar una capacitación que ha brindado el INTA. Contanos, Luis, ¿de qué se trató esta jornada de capacitaciones y por qué lo solicitaron? Perfecto. Si me permitís, voy a hacer una pequeña reseña de cómo llegamos al INTA. Nosotros en San Francisco de Laicí dejamos de sembrar, los pequeños productores dejamos hacer el cultivo del algodón. Entonces, las que eran chacra en su momento, del año 91, nosotros dejamos de sembrar el algodón. Entonces, toda la superficie que era chacra nos empezó a invadir la tusca y hace muy poco tiempo el matacampo, que son dos malezas muy invasivas que no sabemos en realidad cómo controlarlo. Entonces, la institución que siempre nos acompañó a los productores de Laicí, y voy a nombrar esto también porque se merece el INTA, nos acompañó con el tema de darle un valor agregado a lo que hacemos en el campo, que fue el turismo rural. Y ahí hubo un acercamiento muy positivo con el INTA. Entonces, lo primero que hicimos ante esta circunstancia es acercarnos al INTA, plantearle la situación, y tuvieron esta buena predisposición de venir a capacitarnos de cómo hacerle frente a esta maleza. Y hoy la verdad que si bien nosotros por ahí tenemos, con la información que hay ahora, alguna información, pero no teníamos ni la mitad de lo que nos vino a traer el INTA hoy. Cómo preparar el producto, los cuidados que hay que tener con el agua, el momento propicio para hacer la aplicación, cosas que nosotros hacíamos, pero hacíamos todo al revés. Y a veces por ahí encaramos un problema sin tener la capacitación. Y a veces es como que, no sé si por ahí nos olvidamos, pero tenemos un respaldo enorme que es el INTA. Como nos decía hoy el ingeniero, el INTA está para los productores, no los productores para el INTA. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Y la verdad que nos dan el empuje para golpear las puertas siempre. Y ahí, después de la reunión, ya salió de sobremesa que nos quieren capacitar con el tema de pastura, que es otro talón de Aquiles que tenemos. No se olviden que Laicí históricamente fue productora de algodón.
y los pequeños productores tuvimos que mutar a ser productores ganaderos para poder seguir en las chacras. Entonces, todo ese desafío lleva una transición. No es que de la noche a la mañana vos podés pasar de agricultor a ganadero. Y en esto el INTA es fundamental, es una institución que nosotros valoramos muchísimo. Y coméntanos un poquito de esta problemática puntual que vino a capacitar el INTA, de los renovables, de las tuscas que estabas mencionando hoy. ¿Cómo afecta a los lotes de los productores? El tema de la tusca, primero que nos quita muchos metros cuadrados de superficie en producción de pastura para el animal. Es muy invasiva. La forma de propagación es a través de los mismos animales, o sea que si nosotros no contábamos con esta capacitación que se hizo hoy, pues se nos hace imposible. Y el efecto contrario que tiene hacia la producción es que nos va quitando superficie de suelo. Una chacra, por decirte, nosotros somos productores de 60 hectáreas, 50, 20, 30 hectáreas, o sea, todos chicos. Y si es que nosotros permitimos que la tusca no gane, enseguida nos vamos a quedar sin superficie productiva. Y así que lo que hoy se aprendió y que nosotros en lo posible lo llevemos a la práctica lo antes posible, yo creo que lo vamos a hacer frente. Y es un flagelo que está sufriendo no solamente la ICI, sino a sus alrededores también. Es algo que seguramente van a necesitar del INTA, porque después de esto seguramente que va a traer consecuencias como para que los productores se van a enterar seguramente y lo van a seguir llamando al INTA, porque cuando nos sentimos, esto es real lo que digo, cuando nosotros nos sentimos que nos supera la situación, lo que tenemos como respaldo siempre es el INTA. Y eso es lo que hoy nos decían los ingenieros, por ejemplo, en la capacitación, nos ayuda muchísimo con productores. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en esto, ellos dicen que el INTA está para el productor y no el productor para el INTA. Entonces lo que nos falta a nosotros también es perder ese temor de no querer ir a golpear puertas, de que no irán, será que se puede, no, es que como dijeron, tienen que acercarse, la institución está para ayudar. Entonces yo creo que después de esto se va a armar seguramente un estrecho vínculo entre los productores de la ICI y el INTA, estoy seguro. ¿Cómo evalúa la recepción que tienen sus compañeros productores para este tipo de capacitaciones? ¿Cómo fue la respuesta de ellos? Es que la problemática en sí de la tusca surge a través de una necesidad. Se hizo un relevamiento de la comisión nuestra de productores, se hizo un relevamiento en la zona de cómo se fue propagando la tusca y el matacampo. Y en cada colonia que recorrimos es el problema principal que tiene el pequeño productor. Entonces, por pedidos de ellos, se solicita el INTA. No es que nosotros nomás fuimos y pedimos al INTA, sino que era por pedido de los productores, porque nosotros no le podíamos dar solución. Entonces, lo que le dijimos como asociación o como comisión es decir, bueno, nosotros lo que podemos hacer es vincularnos con el INTA y ver ahí si podemos conseguir que nos vengan a capacitar para ver cómo afrontamos este problema. Pero sí, anterior a esto se hizo un relevamiento de la situación. Y ahora, esto es uno de los problemas. Otro de los problemas que vimos en todas las colonias de la ICI, por ejemplo, que se fue perdiendo la parte cítrica. Antes ustedes llegaban a una chacra de un colono, sea chico, sea grande, te invitaban con mandarina, naranja, pomelo, y esas plantaciones se fueron perdiendo. Entonces hablábamos también con los ingenieros para ver la posibilidad de, a través del INTA, de ir insertando otra vez esa producción en las chacras. Porque lamentablemente nosotros también nos dejamos estar, fue pasando el tiempo, las plantas fueron madurando, fueron plantas ya sazonadas y se van perdiendo con el tiempo. Entonces creo que son desafíos que vamos a ir tomando seguramente paso a paso para que la chacra realmente sea sustentable. Porque el desafío que nosotros nos fijamos como comisión también, uno de los objetivos primordiales es tratar de que el joven se quede en la chacra y que realmente la chacra sea autosustentable. Entonces para eso sí o sí tenemos que aplicar una producción integrada, eso es lo que nosotros vemos. Y en la chacra tiene que haber de todo, tanto sementera baja, como te decía recién, ahora estuvimos trabajando con el tema de la banana,
todo lo que sea para producir, ya sea en pequeña escala, pero producir en la chacra. Tenemos que volver a esa huella, porque si no, lamentablemente no vamos a poder seguir, no vamos a poder subsistir si no empezamos a optimizar nuestro terreno. Que ese es un desafío que tenemos y que tenemos que tratar de ir superando. Porque si el productor se queda, se duerme, no vamos a subsistir. Eso es lamentable decirlo, pero nosotros tenemos que volver a la huella de producir de todo un poco, como decían antes. Nosotros tenemos que tener batata, mandioca, zapallo, poroto, la banana, la naranja, la mandarina. No podemos andar comprando en la frutería una docena de naranja a 1.000 pesos. O sea, tenemos que hacernos una autocrítica nosotros también como productores y tratar de aprovechar al máximo nuestro terreno. Que ese es un desafío que tomamos como comisión acá en la ICI y ojalá que los productores nos acompañen. Que vean esa parte y especialmente en los jóvenes, que tenemos que, si queremos realmente mantener nuestras raíces, que es la chacra, tenemos que ser más efectivos en la producción, mucho más efectivos. Y vamos a insistir en el pequeño productor que una tusca te consume, medimos ahí con los ingenieros, son 6 metros cuadrados por una tusca semiadulta, no la adulta. Así que imagínense una planta que te quite 6 metros cuadrados de superficie, es mucho. Entonces no nos podemos dar ese lujo. Eso es un poco con respecto a la capacitación de hoy. Yo en lo personal creo que fue un éxito. Fue porque tuvimos nuestra convocatoria, vinieron los productores y ojalá que apliquen. Y no nos vamos a quedar con esto. No nos vamos a quedar con esto. Vamos a seguir insistiendo. Yo ya le dije al ingeniero que le voy a seguir molestando en el buen sentido para que nos siga a través de la tecnología, pero que nos siga asesorando si por ahí tenemos algunas dudas con la dosificación, con la preparación, con lo que fuese. Bueno, Luis, muchísimas gracias por recibirnos y por supuesto el INTA siempre a disposición de toda la información que se pueda brindar y capacitaciones a los productores. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos que tienen esa buena predisposición, porque a veces eso también hay que valorar. A veces la institución está, pero depende mucho del personal que está. Entonces nosotros lo que vimos del primer momento con el ingeniero Walter, su grupo de colaboradores, la buena predisposición. Y yo creo que cuando hay una buena predisposición, el problema medio que pasa a segundo plano, porque lo vamos a resolver. Ahora cuando ya de entrada no hay buena predisposición, el problema que tenemos hasta acá es difícil resolver. Así que nosotros somos los agradecidos por eso, por la buena predisposición. Influenza aviar. Recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales: 11 5700 5704, notificaciones@senasa.gov.ar, app Notificaciones SENASA, apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Compartimos la primera parte de la entrevista con el naturalista Carlos Arnedo del INTA del Colorado, que nos comenta sobre la comarca Bermejo, un proyecto de turismo rural que complementa a la actividad del productor agropecuario. Estamos con el señor Carlos Arnedo, nos va a explicar qué es la comarca Bermejo. La comarca Bermejo es un territorio turístico que se trazó
desde la realización de un proyecto de turismo rural que llamamos Bermejo, porque nosotros estamos en la ciudad del Colorado, a la vera del río Bermejo, perdón, y que implicó a las dos agencias que dependen de la Experimental Agropecuaria del Colorado del INTA, que son la agencia de El Colorado y la agencia de San Martín, y sus radios de acción. Ese territorio involucra a las localidades del lado del Chaco, de oeste a este, Pampa Almirón, San Martín, Selvas del Río Oro y del lado de Formosa, Villados 13, con la colonia La Sirena, realmente comenzamos ahí, pero después involucramos otras colonias de Villados 13, El Colorado, Mayor Villafañe y Misión Laicí. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan cuando hablamos de la comarca Bermejo? Bueno, todas las actividades que tienen que ver con el turismo rural, cuya definición dice que es un turismo que se desarrolla en el espacio rural y donde se involucra y se realizan distintas actividades turísticas y en comunión entre la comunidad, los servicios turísticos y el ambiente. Es siempre un turismo muy respetuoso del ambiente. Dentro de lo principal es abrir las tranqueras, como esta, el propietario, el dueño del campo, abre sus tranqueras y permite recibir a visitantes, llámese turistas, visitantes de un día, turistas están más de un día, y les ofrece las actividades cotidianas de su quehacer. Eso se llama agroturismo, pero además puede incorporar otras actividades que corresponderían a lo que se llama también turismo alternativo, que es, por ejemplo, paseos a caballo, travesías, senderismo, avistaje de aves. Por ahí lleva a hacer unas de sus actividades cotidianas, a arreglar un alambrado, a contemplar cómo arreglan un alambrado, y para eso suben a caballo. Tienen que pasar por los distintos ambientes que ofrece la llanura chaqueña, que va desde un pastizal con palmeras, pastizales solos, monte, isletas de monte, selvas en galería, algún riacho, alguna laguna, algún estero, que son ambientes diferentes y donde la vegetación es diferente y la fauna es diferente. Entonces todo eso enriquece, aparte de disfrutar del paisaje en sí, el turista aprende. Por eso también se llama turismo educativo. Y a la vez configura una aventura, porque subirse a un caballo, inclusive un senderismo por estos montes, configura un turismo aventura. Y eso lo puede hacer predial, porque aclaro, nosotros desarrollamos este proyecto formando grupos de cambio rural en la modalidad turismo rural, y estaban conformados esos grupos en estas distintas localidades que les nombré, pues de 8 a 12 productores. No solo productores, porque involucramos hoteleros, gastronómicos, docentes, porque hay historia, guías, vaqueanos, y todos trabajan. Entonces la oferta pues individual, o sea, predial, como extrapredial. O sea, si iniciamos un canotaje, un paseo en canoa o una travesía en canoa o cabalgata, se hace dentro del área del grupo donde trabaja, pero fuera del predio de cada uno, a lo mejor. Así que es muy, muy amplio. En general es un turismo participativo, de pocas personas, que son guiados, porque si uno viene y camina nomás, ve un tercio de lo que, y aprecia un tercio de lo que puede llegar a mirar, y sin embargo un guía le va mostrando desde la historia, la cultura, los diversos ambientes, la flora, la fauna, y también es muy variable de acuerdo a la época. No es lo mismo en verano que otoño, que invierno, primavera. Es muy variable. Entonces tiene que ser guiado. Llegamos al final del programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla. También pueden seguirnos en las redes sociales, en todas buscándonos como INTA El Colorado. Nos despedimos hasta la próxima semana.